Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amado Dios, quiero darte gracias por la oportunidad que me das de estar aquí en este lugar y el privilegio que me das de traer tu palabra siendo indigno, Señor. Tú nos has llamado y tu gracia y misericordia nos hace dignos. Por tu gracia, por tu favor, estamos todos aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido palabras de cordura y de sabiduría. Que me des palabras de sabio para saber hablar, como decía el pasaje que leímos ahorita. En el nombre de Jesús. Padre, sobre todo te pido que el corazón de todos los que estamos aquí se nos abra. Nuestros ojos y nuestro entendimiento se abierten para que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Pongo en tus manos mi vida y mi cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo les dije que se va a enseñanza? Es Jesús el centro de tu vida. Antes de entrar en el desarrollo de la palabra, hay un versículo que está, un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 25, del 10 al 22, donde el Señor manda a Moisés a construir un tabernáculo. Y todo lo que aquel tabernáculo tiene que ver con la adoración a Dios. Amén. Todo lo que tiene figurado en ese tabernáculo está representando a la persona de Jesús. Pero el mueble más importante de todo el tabernáculo es el arca del pacto. El arca del pacto es una palabra griega que es Aarón, o sea, no Aarón, sino Aarón, que significa ataúd o caja. Mira, ataúd, sí, ataúd es donde meten un muerto. Amén. Así lo presenta. Pero esa arca del pacto, la palabra dice que el Señor le dijo a Moisés que la hiciera de madera de acacia. La madera de acacia es una madera, yo me puse con el trabajo de investigar un poco acerca de la madera de acacia, amado, y encontré que esa madera es una madera resistente al tiempo, a la humedad, una madera muy fuerte, muy fuerte. Es una madera que no le caen esas plagas que regularmente le caen a los árboles. Es prácticamente una madera incorruptible. Y el Señor le dijo a Moisés, hazla de madera de acacia. Y el arca del pacto representa a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De que fuera hecho de madera de acacia, quiere decir o representa lo que es la humanidad de Cristo. Usted sabe que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Amén. Entonces el Señor representa, esa madera de acacia representaba a nuestro amado Señor Jesucristo, ya que Él estuvo aquí representaba la humanidad de Cristo, ya que Jesús vino aquí como hombre, Él se despojó de su divinidad y aprendió obediencia. Yo compartí una enseñanza en la iglesia sobre la obediencia de Cristo. Me llamó la atención de que de un pasaje en el libro de Hebreos que dice que el Señor aprendió obediencia, porque Él nunca había tenido que obedecer a nadie. Obviamente Él es Dios, no había nadie supremo a Él. Entonces Él, al despojarse de su divinidad y venir a la tierra como hombre, tuvo que aprender a obedecer, y obedeció en todo al Padre. Amén. Ahora, amados hermanos, esa parte de madera en el arca representa la humanidad de Cristo, representa que Jesús 100% hombre, y que su cuerpo no contaminado por el pecado. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz y el Señor hubiese querido, por decir un ejemplo, algo que no iba a pasar, pero si Él no hubiese muerto en la cruz, Jesús estuviera todavía en la tierra, vivo, sin enfermedades y joven, tal cual como tuvimos, a su nombre. Porque el Señor, obviamente, al no haber pecado,
la muerte no tenía potestad sobre él, la enfermedad no tenía potestad sobre él, y obviamente que no. El Señor le dijo a Moisés que la cubriera toda de oro, que la recubrirá toda de oro, que representa también lo que es la divinidad de Cristo. O sea, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Gloria a Dios, la cubrirá toda de oro. Entonces el Señor le dijo que hiciera también una tapa. Ella tenía una medida más o menos como este grande, como las medidas ahora. Y el Señor le dijo, hay una tapa de la misma medida. Ella podía pesar aproximadamente unos 150 kilos. Era muy pesada. Pero le mandó a hacer una tapa que es conocida en la Biblia como la tapa de la propiciación. La tapa de la propiciación o el asiento de la misericordia. Y después el Señor le dijo, meterá dentro de ella 3 cosas que usted sabe cuáles son, ¿verdad? Las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, la vara y el maná, la vara de Aarón que había florecido y el maná. Estas 3 cosas que representan la ley. Ustedes saben que el hombre nunca pudo cumplir la ley. La ley fue dada para dar a conocer al hombre su pecado. Me parece que en cierta ocasión el apóstol Pablo dijo, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y la ley lo único que hizo fue revelarle al hombre su condición de pecado. Antes de la ley el hombre era codicioso, o cualquiera de las cosas que la ley dijera que mostrara como pecado, solo que Dios a través de la ley le está revelando su naturaleza pecaminosa. Y la ley lo único que hace es recordarle al ser humano que él es un pecador. Amén, recordarle. Y el hombre nunca pudo guardar la ley. Dios le dijo, métela ahí, dentro de ese arca. Luego el Señor le dijo que metiera también la vara de Aarón. ¿Se acuerda lo que pasó con la vara de Aarón? Cuando aquel séquito que se levantó contra Moisés y se rebelaron, Datán, Abiram y Coré, rebelaron contra la autoridad de Moisés y de Aarón. En el capítulo 16 del número, pero cuando tú vas al capítulo 17, el Señor le dice al pueblo que se acerquen las 12 tribus, un príncipe de cada tribu, y que cada uno de ellos traiga una vara y la metan allá en el tabernáculo. Y el Señor dijo, la vara que reverdezca, la vara que florezca, esa es la tribu que yo he escogido para que esté delante de mí por el pueblo. No es el que ustedes escojan, no es lo que ustedes digan, es el que yo he escogido. Entonces, cada uno trajeron sus varas y la metieron en el tabernáculo, y al día siguiente la vara de Aarón, una vara, había comenzado a florecer. Y el pueblo entendió que tenían que acercar la autoridad que Dios había puesto. Dios le mete esa vara ahí porque yo quiero que sepan lo que es la rebelión del pueblo contra la autoridad. Lo primero mostraba lo que era el pecado del hombre, lo segundo mostraba también lo que era la rebelión del hombre contra Dios, y lo tercero era el maná. El maná que había descendido del cielo. Y un día el pueblo, hermano, yo leía una vez un pasaje en una versión que está en el Salmo que dice, le diste a comer pan del cielo. Y en otra versión dice, le diste a comer comida de ángeles. Mire usted el privilegio que tuvo este pueblo de comer comida del cielo, directamente preparada del cielo. Una comida que no lo iba a enfermar y que los iba a fortalecer. Pero un día el pueblo se cansó de esa provisión y dijeron, estamos cansados de ese maná, que no hay más que ese maná. Se cansaron de la provisión de Dios, y el Señor les envió serpientes. ¿Se acuerdan cuando enviaron la serpiente y nos mordían? Y bueno, entonces el Señor le dijo, toma un poco de ese maná y mételo ahí dentro de esa caja, dentro de esa arca, y tápalo. La tapa arriba, usted sabe esto, tenía 2 ángeles hechos en figuras de oro que están frente a frente, y las alas estaban de frente una así. Aquel ángel acá y este aquí así, haciendo en el medio una especie como de bocina. Y Dios le dijo a Moisés, yo te hablaré a ti de en medio de esos 2 ángeles. Ahora, hermanos, cada año el sumo sacerdote, esa arca la metían allá en el lugar santísimo. Ustedes saben que el tabernáculo estaba en el primer lugar. Estaba el atrio exterior, que era donde ofrecían el sacrificio, el animal lo mataban ahí. Luego se entraba a un lugar que estaba cerrado, la primera parte del lugar santo, que era donde estaba la lámpara,
donde estaba también la mesa de los panes de la procesión y donde estaba la fuente. Pero después de un velo, y detrás de ese velo estaba esa arca. El sacerdote entraba una vez al año y cuando mataba el cordero allá afuera, le presentaba por el pueblo y él traía la sangre y entraba aquí al lugar santísimo y esa sangre él la arrojaba en la parte de arriba de aquella arca. ¿Arrojaba dónde? Sobre la tapa de la propiciación. ¿Por qué Dios mandó a poner una tapa? ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, yo quiero que en una mesita aparte esté ahí la tabla de los 10 mandamientos, quiero que esté ahí en la vara de Aarón y quiero que esté ahí el maná? ¿Sabe por qué Dios no mandó a poner eso aparte? Sino que los mandó a meter ahí, los mandó a poner una tapa para no mirar la rebelión y el pecado del pueblo, para poder tapar el pecado ahí de ellos y hay que hallaran gracia en la tapa de la propiciación. Cuando venía la sangre del cordero que moría allá afuera, la arrojaban sobre esa tapa. Entonces Dios veía la sangre y no veía el pecado del pueblo, de la nación que estaba allí. Por eso es que usted ve allá en el libro de Segunda de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 6, ¿se acuerdan cuando el arca del pacto se la llevaron los filisteos? ¿Se acuerdan? Ellos la mandaron, la devolvieron en unos bueyes. El arca llega a un lugar metano de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes toman los bueyes y lo ofrecen en holocausto, pero ellos entran en curiosidad y levantan esa tapa. ¿Qué estaban descubriendo? El pecado. El pecado de ellos. Y dice la Biblia que murieron ¿cuántos? 50,000. ¿Lo leí? 50,000 de los de Bet-Semes murieron. Y entonces ellos se asustan y dicen, ¿esto qué es? Y tapan el arca y la envían a la casa de alguien por allá. Y el arca dice la palabra en capítulo 7, versos 1 y 2, que duró 20 años. 20 años en la casa de esa persona. Pero esa arca, mi amado hermano, y esa tapa, sobre todo la tapa, está quitando de la presencia de Dios el pecado del pueblo y está mostrando más el asiento de la misericordia. La sangre, se dice, yo veo la sangre y veo que alguien murió o está cubriendo esa sangre el pecado de los que están allá afuera. Ya no los veo, ya no veo el pecado, sino veo la sangre. Esa arca representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay un pasaje en la Biblia que dice que los que por la ley que está dentro se justifican de la gracia han caído. Porque por gracia somos salvos. Porque un cordero murió por nosotros, un cordero pagó el precio por el pueblo en aquel entonces y el cordero de Dios, la sangre del cordero nos limpia y nos limpia de todo pecado que está ahí dentro. Pero cuando nosotros nos justificamos, usamos la ley para decir somos santos por esto, somos limpios por esto y comenzamos a limpiarnos por nuestra propia fuerza, de la gracia habéis caído, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Ahora, amados, esa arca, cuando el pueblo iba a la guerra, la llevaban, invocaban el nombre de Dios y de ahí, de esas dos alas, salía la voz de Dios. Pero llegó un tiempo en que esa arca quedó metida en la casa de Abinadab y ahí dice la palabra que duró 20 años. Yo dije que iba a investigar por qué dice 20 años y solamente el reinado de Salomón duró 40. Al menos que haya durado 20 en ese lugar y 20 en otro. Pero Saúl nunca tuvo en cuenta esa arca. Saúl, Dios lo llama para ser rey. Y Saúl hizo de todo, menos traer el arca, menos darle la prioridad. Ahora, póngase usted a pensar esto. Si el arca está allá, usted va a entender por qué en cierta ocasión el Señor dijo que había destruido la adoración en Silo, por la maldad y el pecado del pueblo allá en la gente de Silo. Y es desbaratado el arca del pacto, el tabernáculo. El arca está por un lado, el tabernáculo está por otro. Eso quiere decir entonces que no había ofrendas, no había donde arrojar la sangre. El pueblo en ese momento estaba bajo una condición fuerte de pecado, no había remisión. Y Saúl llega como rey, y Saúl, amado hermano, nunca le prestó atención al arca. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cómo fue el reinado de Saúl? ¿Fue bueno o fue malo? Fracasó, ¿verdad?
fracasó como rey. Ahora Dios dice, me he suscitado, me he levantado a un hombre que es conforme a mi corazón y que hará lo que yo quiero. ¿Se refería a quién? A David. Mire esto, hermano. Cuando uno oye hablar de que ¿por qué David tenía el corazón como el de Dios? Yo estoy seguro que la respuesta de nosotros sería no, porque es que David era rápido para arrepentirse. Eso es bueno, pero no exactamente por eso, porque acuérdense que él no se arrepintió tan rápido. Él se sentía mal, obviamente, no estaba contento con su pecado. Pero Dios tuvo que llevarle un profeta y ayudarlo, porque él estaba ahogado de su pecado. Entonces él sí se humilla y se arrepiente. La razón por la que yo creo que David era un hombre conforme al corazón de Dios es porque David, él estaba pensando en esta arca. Él decía, esa arca es ahí donde la sangre debe ser rociada, es ahí donde el pueblo es redimido de sus pecados. Pero si esa arca no está, esa arca representa a Cristo, quiere decir, Cristo no está en medio de nosotros. Yo quiero que tú vayas un momentico al Salmo 132, veas algo. Salmo 132. Dice, amados, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para ¿quién? Morada para el fuerte de Jacob. Verso 6. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, estrado de sus pies. Ahora, David dijo algo cuando fue rey. Le dice, yo no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento. Es decir, yo no tendré paz hasta que hayamos traído, haya hallado morada, casa para el fuerte de Jacob, para Jehová. Y cuando él se hablaba de casa, hablaba de un lugar donde el Señor morara, estaba hablando del arca. Y entonces él dice, en los campos del bosque lo oímos. ¿Qué oyó él? Allá en los campos del bosque, ¿sabe qué oía él? Él oía a Dios. Si ustedes se dan cuenta, él dice, oí a Dios que me llamaba de los campos del bosque. En el capítulo 7, según de Samuel, dice que el arca fue llevada a Kiriat Jearim. Cuando usted busca qué significa Kiriat Jearim, significa casa del bosque o campo del bosque. O sea, campo del bosque es lo mismo que Kiriat Jearim. El arca de Dios estaba allá. Y cuando él dice, lo oímos, en pocas palabras, él oía a Dios decir, David, siervo mío, aquí está el arca, David. David, estoy abandonado, David. Saúl nunca me tuvo en cuenta, David. Y él decía, en los campos del bosque lo oímos. Y yo digo, no dormiré, no tendré paz, no daré sueño a mis ojos, no haré casa para mí, hasta que yo haya encontrado casa para el Dios de Jacob. A su nombre, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted sabe todo lo que David hizo, ¿verdad? Él dijo, voy a traer el arca. Y la trajo, hermanos. Hubo una muerte de un hombre porque de pronto se equivocó en la forma de traerla, en los bueyes. A mí me llama la atención algo sobre esto, porque él la monta sobre los bueyes. Él decía, bueno, era muy pesada, hermano, era muy pesada la arca. Y entonces, como para no mortificar o maltratar al pueblo, la monta sobre los bueyes como hicieron los filisteos. Y hay un muerto, porque el arca comenzó a tropezar y alguien la tocó y la ira de Jehová se encendió. Y David dice, ¿cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? Se la entregan a Abinadab, a Obed-Edom, que significa el servidor de la sangre. Amados hermanos, pasa algo. David le dicen, Dios está bendiciendo la casa de Obed-Edom. Obed-Edom en sí no es, si usted mira, dice que él es geteo. Los geteos prácticamente tenían mucho que ver con los filisteos. El arca está allá en la casa de Obed-Edom.
Pero Edom, que su nombre significa el que sirve a la sangre. Edom viene, ¿se acuerdan de Edom? Rojo. Yo me puse a averiguar todo esto. Adán significa hombre rojo, hombre de sangre. Edom también, hombre de sangre. Y Edom, el que sirve, el que trabaja, trabajador de, o el que trabaja en la sangre. Yo puedo entender que Edom, cuando tenía el arca en su casa, yo no sé si él le daría el cuarto principal de su casa, digo, el arca estará aquí. Y un día él tiene quizás unos palomitos y lo sacrifica a Dios y toma aquella sangre y dice: Señor, esta sangre para que tú redimas los pecados míos aquí. Y de pronto alguien llega y le regala un corderito. Alguien apareció y le dijo: no, te regalo ese cordero. Y dijo: este cordero para Jehová. Y derramó sangre. Y comenzó a servir a que la sangre, porque acuérdense que la palabra dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cuántos años hacía que no se derramaba sangre por la remisión de los pecados? Se ofrecían sacrificios como adoración, no como ofrenda, como remisión de pecados. Luego alguien aparece con un buey y él lo ofrece en sacrificio, y él comenzó a derramar sangre, y Dios comenzó a bendecir grandemente la casa de Obed-Edom, y comenzó a ser prosperado y Dios enriquecerlo. Y entonces David, usted va a notar algo en 2 de Samuel capítulo 6, verso 12, cuando David saca el arca de la casa de Obed-Edom, dice la Biblia que dio 6 pasos, y a los 6 pasos ofreció, creo que fueron 7 bueyes. ¿Usted sabe cuánta sangre tienen 7 bueyes? Algunos teólogos piensan que cada 6 pasos David hacía esto. La Biblia no lo dice. Lo que sí sé es que a los 6 pasos de haber salido de la casa de Obed-Edom, derramó sangre. Derramó sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hermanos amados, Saúl nunca tuvo en cuenta el arca. Saúl nunca tuvo en cuenta en sí a Cristo, porque esa arca era el mueble más importante que representaba a Cristo. David dijo, Salmo 132 dice: en los campos del bosque lo oímos, y yo dije: no tendré descanso hasta que el Señor haya morada aquí. Debe ser la visión de todos nosotros. El Señor debe tener el primer lugar en nosotros. Amén. El Señor debe ser siempre el centro de todo en nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. A su nombre. Ahora, amados, quiero que ustedes me dirán: bueno, ¿qué tiene que ver el título con lo que hemos leído inicialmente? La Biblia dice que Salomón subió a Gabaón. Gabaón era un monte alto, a ofrecer holocaustos, ofreció 1000 holocaustos. Allá está toda la parafernalia del tabernáculo, pero no está nada. Él allá tiene un sueño. Dios se le revela el sueño y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y cuando él está hablando con el Señor, yo tengo una serie en la iglesia, de ahí de ese mismo Gozar, llevamos como 4 o 5 domingos. Hemos tocado lo que es este tema que estoy dando ahora. Después toqué lo que es cada uno que es la misericordia, la gran misericordia de Dios. Porque Salomón dice, él no dice: dame sabiduría. Él exalta algo. Tema que he tocado en la iglesia. Tenemos ahorita 40 días y unos parciales para que Dios derrame su misericordia. Tú buscas en una concordancia electrónica y colocas la palabra misericordia y te darás cuenta desde Génesis, casi todos los libros de la Biblia mencionan la palabra misericordia. Yo llegué a la conclusión que es el atributo de Dios más grande. Amén. Dios es santo. Dios es amor. Su amor lo lleva a tener una gran misericordia. Y cuando Salomón, el Señor se le aparece, le dice: Señor, yo necesito sabiduría para gobernar el pueblo. Hay algo, yo le decía a los hermanos de la iglesia, hay 2 cosas claras que David le dejó a Salomón. Una de ellas fue la gracia y la misericordia que Dios tuvo con él. ¿Usted cree que usted como David, siendo David, usted tiene un hijo llamado Salomón, usted no le contaría la historia a Salomón de dónde Dios lo sacó? Un día David se sentó con Salomón y le contó: hijo, en la casa de mi padre todos éramos pobrecitos. Yo tenía 6 hermanos corpulentos, fuertes, hombres de guerra, y en la casa yo era el más chiquitico, el más insignificante. Y cuando el profeta Samuel llegó allá a buscar un rey, y apareció mi hermano, tu tío fulano de tal, él se apareció, y el profeta dijo: este seguramente es el rey
Y Dios le dijo, no mire lo que está delante de tus ojos, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así fueron pasando cada uno de tus tíos. Y cuando le preguntan a mi papá, ¿tú no tienes más hijos? Él dice, bueno, tengo un muchacho que está allá en el campo pastoreando las ovejas. Y dice, mándalo a llamar. Yo era un muchachito, le está contando a Salomón. Yo era un muchachito y cuando yo llego, el Dios de los cielos ha dicho, úngelo, porque ese es el rey de Israel. ¿Sabe qué, Salomón? Esa es la gran misericordia de Dios conmigo, es la gracia grande de Dios para que nosotros, yo no la merezco, a su nombre. Él dijo, Salomón, lo que hoy en día somos, yo soy un rey, tú eres un príncipe, no me lo debes a mí, se lo debes al Dios Altísimo. ¿Y sabes qué? Salomón, te quiero contar algo, a lo mejor un secreto, te quiero contar un secreto, o algo que se hizo público. Yo un día cometí un pecado grave, muy grave. Yo adulteré con una muchacha, la embaracé y quise meterle ese niño a su esposo, pero Dios no lo permitió. ¿Tú sabes la maldad que yo hice? Tomé la mujer ajena, la embarazo y aparte de eso a mi amigo y quise meterle ese muchacho a él. Pero ¿sabe qué, Salomón? Dios en vez de matarme, Dios en vez de decirme, David, te quito como rey, tú no sirves para esto, tú no eres tan santo como lo eres otro, David, tú eres un pecador. O sea, Dios en vez de rechazarme, tuvo misericordia de mí y me dijo, David, yo te perdono. Amado hermano que estás aquí, Dios te dice en esta noche, esta mañana, Dios te dice, yo te perdono. Amén. Seguro que muchos sienten culpabilidad por muchas cosas. Sienten culpabilidad a veces porque no han podido orar, sienten culpabilidad por todo. Dios te dice, yo te perdono. Y Él dice, Dios me dijo, yo te perdono. Y no solamente Dios me ha perdonado, Salomón, no solamente Dios te ha perdonado, sino que yo mandé a matar a aquel hombre y yo me traje a su mujer para que sea mi esposa. Y de ahí naciste tú. ¿Por qué Dios no lo sacó de Mical o de otra por allá, sino que para que Dios mostrarle a él su gran amor, su gran misericordia? ¿Y cuánto Dios lo había perdonado? De la misma mujer con la que él había caído, de ahí, de ese error, de ese pecado, Dios saca algo bueno. A veces cuando tú te equivocas y tú fallas, tú tienes un Dios grande, que de ahí, de ese error, Dios saca cosas grandes y hermosas. A su nombre, gloria. Y dice que ahí, Salomón, saliste tú. Y Dios me dijo que a ti te va a colocar por rey en lugar mío. Esa cosa se la dejó clara. Entonces Salomón decía, uy, Dios, grande en misericordia. Primero escoge a mi papá de la casa más pobre, del niño más pequeño, de todos mis hermanos, de la tribu más pequeña. Y aparte de eso le perdona cuando ya Dios no tiene allá en honra, le perdona todos esos pecados. Y por encima de eso, de la mujer con la que él cae, me saca a mí y a mí es que me coge. No, es de mucha misericordia. Por eso que en el versículo 6, 2 veces, Salomón dice esta expresión: tú hiciste gran misericordia con mi padre. Gran misericordia, gadol ser en griego. Y luego al final dice, y esta, tu gran misericordia, está en artículo definido, esta, tu gran misericordia, hiciste con mi padre, habiendo, ni siquiera le menciona los pecados, dice mi padre fue un hombre justo, recto delante de mí, porque Dios lo perdonó, y cuando Dios perdona es para siempre. El hombre te vive recordando, el hombre te vive diciendo cuántas cosas, pero Dios no te recuerda. Dios dijo, yo arrojo tus pecados en la profundidad de la mar. Dios dijo, nunca más me acordaré de ellos. A su nombre, gloria. Satanás te lo quiere recordar. Cada vez que Satanás te lo quiera recordar, mira hacia el cielo y di, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, a su nombre. Al que no conoció pecado, dice 1 Corintios 5, 21, el que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justicia de Dios. Yo no tengo justicia, no tengo cómo decirle, Señor, soy salvo por esto. No tengo, no hay manera. Si no es porque Dios derrama todo el castigo sobre Jesús, toda la culpa sobre Él. Y a mí me absorbe. Mi justicia está en los cielos.
Tu justicia está en los cielos. A su nombre gloria. Y David, Salomón dice, esta tu gran misericordia con mi padre. Entonces cuando él dice, Señor, él se pone chiquitico y él dice, Señor, yo soy joven, yo soy un muchachito todavía, y tu pueblo es grande. Eso es humildad, ese es uno de los principios de la sabiduría. Primero, temor a Dios. Segundo, humildad. Una persona que dice ser sabia y está altiva, está orgullosa, en la sabiduría del tal es animal, terrenal y diabólico. Amén. Pero si alguno se cree sabio entre vosotros, muestre con sus obras en sabia mansedumbre. ¿Okay? Él se pone pequeñito y él dice, este es tu siervo, Señor, un jovencito, tu pueblo es grande, Señor. Yo quiero que tú me des, él dice, quiero que tú me des sabiduría, des corazón entendido. Y dice la palabra, a Dios le agradó eso. A Dios le agradó. Cuando yo leo, a Dios le agradó esto, que él pidiera sabiduría. Y luego me voy a Santiago capítulo 1, verso 5. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Primero, a Dios le agradó que él pidiera sabiduría. Y segundo, Dios me dice, pues pídela tú también, te voy a dar abundantemente y sin reproche. ¿Sabe que una de las primeras cosas que nosotros debemos pedir a diario, que es una serie que estoy tocando en la iglesia, la misericordia, Jesús en primer lugar, la misericordia y luego la sabiduría, que tocamos los domingos? Una de las principales cosas que tú debes pedir cada día que necesitas se llama sabiduría. Y Dios ha dicho que la daré abundantemente y sin reproche. Te voy a dar una clave. La Biblia dice que como Salomón tuvo otro, en el capítulo 4, y se especifica mucho en la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Dice en el verso 29 que le dio anchura de corazón como la arena que está en el mar. Para él tener anchura de corazón, lo que Dios está haciendo es ampliarle su corazón para que él pueda recibir toda esa sabiduría. Salomón era un sabio. Salomón llegaba a una parte y veía una hormiga y decía, ve a la hormiga, oh perezoso, ve a la hormiga. No tienen capitán, no tienen señor, pero ellas, a su nombre, ellas, mira cómo en el verano preparan su comida. Y entonces cuando cae el aguacero, viene el invierno, ellas están allá en sus alcobas, con el aire acondicionado prendido, viendo crispetas. Entonces dice Salomón, ¿cuál sabiduría de ella? Él dice que un día pasó, dice, pasé por el campo del hombre falto de entendimiento, el que no tiene sabiduría. Vi cómo su viña estaba toda destruida. Y dije, voy a ver por qué esa viña está destruida. Dice, baja y llega y entra y ve que la cerca, donde los animales están entrando, la cerca está por el suelo, los espinos habían crecido. Y dice, ¿será que este hombre estará enfermo? Y cuando llega la encuentra acostado en una mano, con el celular. Y Salomón le dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, poner mano sobre mano para dormitar. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre errado. Vámonos. Aquel hombre quedó. Amado, y todo lo que tú miras, dice que tuvo más sabiduría que toda la sabiduría de los orientales. La gente venía de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. La gente pagaba por esas conferencias, traían barcos llenos de oro. Dice la Biblia que Dios le dijo, por cuanto pediste esto, no pediste la vida de tus enemigos ni riqueza, todas estas cosas en pocas palabras te van a ser añadidas con la misma sabiduría. Cuando tú pides sabiduría, Dios te da riqueza con ella. Automáticamente la sabiduría te hace rico. Salomón lo dice mucho en los proverbios. Dice la Biblia que él escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. Pero usted va a leer los proverbios y usted sabe que no hay 3000, ¿verdad? No hay esos 3000. Quiere decir que los judíos tienen allá el resto de proverbios que Salomón escribió. Hoy en día entenderá por qué los judíos son tan inteligentes. Porque en Proverbios capítulo 1, donde Dios cogió toda la sabiduría de Salomón y la encapsuló en 31 capítulos. La encapsuló ahí, la compactó y le dijo, escribe esos 31 capítulos.
Y el capítulo 1 dice que los proverbios de Salomón son ¿para qué? ¿Es que ha leído eso? Para adquirir sabiduría, para adquirir juicio, justicia y equidad. Oirá el sabio y aumentará el saber. Los necios alcanzarán cordura y prudencia. Entonces, Dios está diciendo ahí que leer los proverbios, meditarlos, ponerlos en práctica, me hace a mí una persona sabia, me hace a mí una persona con cordura y con prudencia y tener sabiduría. De hecho, presenta la sabiduría como una mujer. Dice, abrázala y ella te abrazará. Ella trae en su mano derecha largura de días, porque Dios le dijo a Salomón, y en su mano izquierda trae riqueza y honra. Y Salomón dice, el que tiene la sabiduría es como el que tiene una corona de gracia, es como el que tiene un collar de perla. Cuando una persona, si aquí entra un rey con una corona así, todo el mundo mira la corona y dice, wow, qué corona de oro, porque eso es lo que llama la atención. Igual la sabiduría en un creyente, en una vida, la gente va a observar lo sabia que es esa persona. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. La sabiduría tienes que pedirla. A Dios le agradó que Salomón se la pidiera. Y en Santiago dice, pide sabiduría. Día tras día, ante cualquier cosa. Mira, yo te dije que David dejó dos cosas claras a Salomón. Y una de ellas fue su gran misericordia, su gran gracia. Y la segunda, si tú lees el capítulo 4 de Proverbios, dice, yo también soy hijo de mi padre, delicado y único de mi madre. Y mi padre me enseñaba y me decía, sabiduría, Salomón, ante todo adquiere sabiduría, adquiere inteligencia sobre todas tus posesiones. Y por eso cuando Dios le dice, pídeme lo que quiera que yo te dé, ya él estaba preparado por David. Dijo, necesito sabiduría. A su nombre. Hermano, hay que pedir sabiduría. Hace muchos años atrás, cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo me entregué, aquí donde usted me ve, yo no debería estar aquí, si no es porque la gracia de Dios me tiene aquí. Pero yo le digo a los hermanos en la iglesia, mire, yo perdí el cuarto de primaria. Al repetirlo, debiera ganar cada nota 10 o a 5 en ese entonces. Lo pasé arrastrando, lo repetí, lo pasé arrastrando, ahí gritando dos materias y las gané con la nota más bajita, 3.0. O sea, a mí por misericordia me dejaron pasar otra vez el cuarto. Yo pasaba todos los años a mitad, y no entendía. Yo nunca saqué un 5. La única vez que yo saqué un 5 fue dibujando un elefante. Mandaron a hacer un elefante y yo lo dibujé. Y la única vez en mi vida que yo vi un 5. Cuando yo me entrego, un hermano me presta una Biblia. Yo me voy al cuarto a la casa y comienzo a leer la Biblia. Yo dije, esto no es para mí. No me entró la matemática, no me entró naturales, no me entró geografía, menos la Biblia. La cerré, la puse a un lado y se me dio por doblar la rodilla. La cerré, la puse a un lado y se me dio por abrirla otra vez. Me salió Proverbios capítulo 9, verso 10. Y dice, el principio de la sabiduría del temor de Jehová, el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Entonces yo oré y dije, Señor, yo te pido que me des sabiduría. Desde entonces comencé a ayunar 2 días, 3 días, ayunar un día, 4 horas, cualquier día ayunaba toda la semana. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y así lo hice durante muchos años. Y Dios me ha ayudado. No voy a decir que yo soy, no, pero por lo menos lo que ha tocado en la vida me ha ayudado. Sabiduría en todo, en mi casa, en lugar, en todo. Todavía tengo que pedir sabiduría porque me hace falta. Y tú y yo necesitamos pedir sabiduría. A Dios le agrada que pida sabiduría. Esos 31 capítulos que tiene el libro de Proverbios, yo tengo en la iglesia leyendo el libro de Proverbios, es porque el mes más largo tiene 31 días. Y Dios quiere que todos los días, hoy que día es 22, hoy 22, lee este Proverbio 22. Ese día Dios tiene para ti una enseñanza, para ti tiene una palabra, para ti tiene un consejo. Cuando termines ya el libro de Proverbios, vuelve y empieza otra vez. Y cada día, porque ahí vas a aprender sobre la lengua, vas a aprender sobre la cordura, sobre la prudencia, vas a aprender sobre la conducta, vas a aprender muchísimas cosas. Y esas cosas, dice Proverbio 1, son para adquirir sabiduría. Están ahí establecidos de Dios para nosotros. Apréndelo, digo, Señor, quiero verme aquí en el espejo, quiero aprender, quiero aplicar. Yo lo estoy haciendo y he aprendido muchas cosas. He aprendido tantas cosas hermosas. Digo, Señor, gracias. Porque a través de ella vamos. Yo tengo la iglesia ahorita mismo en el proverbio. Todos los días la gente leyendo un proverbio. Termina el mes y vuelve y empieza. A su nombre. A su nombre. Quiero decirle que estoy en el proceso. Dios hizo
a Salomón, un hombre muy rico. Riquísimo. Yo me puse a investigar los hombres más ricos de ahora, de este tiempo. No es Bill Gates está entre los 5, cuarto lugar ocupa él. Por ahí uno que es el dueño de Amazon. Su fortuna está en 177 mil millones de dólares. Y el que le sigue la tiene 155 mil. Y el que le sigue tiene 124 mil. ¿Saben cuánto estaba la de Salomón según los expertos? La fortuna, la riqueza de Salomón oscilaban entre 2.1 trillones de dólares. 2.1 trillones de dólares. No alcanza la vida para contar tanta plata. Salomón tomaba agua en vasos de oro. Eso no era su culpa. Él le pidió a Dios sabiduría y Dios le dijo: la sabiduría te va a hacer rico. La gente venía con embarcaciones llenas de oro. La forma como él administró con la sabiduría todo lo que tenía lo fue llevando a una riqueza tan tremenda. La gente de él, toda esa gente suya. Yo di una enseñanza en el capítulo 4 de Samuel. Sigue después de cuál es él dividió Israel en 12 partes. Puso un gobernador en cada una de ellas. Y uno de esos gobernadores dice: tú me vas a mantener a mí cada un mes, el otro me mantiene el otro mes. Y dice que le llevaban 20 toros, 10 de pastura y 10 gordos. No sé cuál sería la diferencia, pero dice que llevaban 20 toros engordados. Y usted dice: ¿se comía Salomón 20 toros? No, acuérdense que él tenía 1000 mujeres. Acuérdense que ella tenía concubinas. Acuérdense que él tenía seres sirvientes. Entonces él tenía una cantidad de gente que alimentar en su casa. Eso era nada más para alimento de Salomón. David dice que hizo que en sus días la plata fuera como piedra. La gente tenía plata como tener piedra en la casa. Era una prosperidad muy inmensa, muy tremenda. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. Dale un aplauso al Señor, hermano. Hay algo en el verso 14, hay una dentro de lo que Dios le está dando, hay una cosa que está condicionada. Digo, bueno, vas a tener riqueza, vas a tener honra, y la tuvo. La gente quería oír cuando la reina de Sabá escuchó a Salomón y dice: mira, no es ni la mitad de lo que me han contado. Hay algo que ella llevó, mucho oro. Usted mire todo lo que ella llevó oro, llevó madera, llevó muchas cosas. Pero cuando se fue, se llevó más de lo que trajo. Porque pensaba: ay, Salomón, qué bafle tan bonito de oro, me lo regalan. Ay, qué abanico tan bonito, me lo regalan, llévatelo. Y al final pues ahí se llevó la reina de Sabá más de lo que trajo. Esa es una representación de la iglesia cuando viene a Cristo y le da al Señor. Dios siempre te va a dar más de lo que tú le das. Amén. A su nombre, Jesús es grande y poderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos al verso 14 del capítulo 3. Dice: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré mis días. Las otras cosas, el Señor le dijo: la sabiduría te va a traer riqueza, te va a traer honra. Pero la largura de días, aunque la sabiduría te da largura de días, aquí te la voy a condicionar. Si guardan mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Usted cree que David murió viejo o murió joven? Cuando Salomón recibe sabiduría, podía tener algunos dicen que podía tener entre 14 y 17 años. Vamos a ponerle 20 años. Y su reinado duró 40. ¿Vivió cuántos años? 60. Para el tiempo que era. ¿Usted cree que murió viejo o murió joven? Aunque la Biblia dice que era ya de avanzada edad, pero la vejez lo cogió muy rápido. Vivió casi que lo mismo que David. David también reinó 40 años, vivió más o menos, a pesar de que David era un hombre de guerra, a pesar de que David era un hombre
de campo, de batalla, y él fue un hombre que no necesitó de nada de esas cosas. Él nació en cuna de oro. Lo acabaron las mujeres. Te voy a llevar, ¿por qué razón? Sí, eso, es un principio. Mi mujer. Y te voy a enseñar algo. Dios le dijo a él que le iba a dar largura de días, le iba a dar largura de días si guardaba los mandamientos. Tenga ese texto en cuenta para más adelante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre, hermano. A su nombre. Bueno, mis amados. Dice el verso 15, usted está conmigo ya, ¿verdad? Despertó, bueno, ahora sí voy a entrar en la enseñanza. Despertó y entendió la clave de su éxito. Que la clave de su éxito dependería de tener a Jesús como el centro de todo. Vamos al verso 15. Miren lo que dice el verso 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto y sacrificó holocaustos, víctimas. Bueno, cuando él despierta y entiende que Dios le ha hablado, entiende todo lo que Dios le ha dicho, él dijo: yo estoy en el lugar equivocado, estoy en Gabaón, aquí no está el arca del pacto. A lo mejor le vino a la memoria algo. Dijo: Saúl nunca le prestó atención al arca del pacto y fue un fracaso. Mi padre David la honró, la llamó de los campos del bosque. Y David, usted lee bien, dice que David hizo un tabernáculo exclusivamente. Él no hizo el tabernáculo que ellos manejaban comúnmente, porque todo eso él iba a hacer era un templo, Dios no se lo dejó. Entonces él mete el arca del pacto en un tabernáculo pequeño y la mete ahí. Y David organiza, escuche esto, David organiza grupos de alabanza que durante 24 horas estén adorando delante del arca del pacto día y noche. ¿Quién podía contra David? Dígame. Si entraba un grupo, salía un grupo y entraba otro grupo a adorar. Terminaba ese grupo y entraba otro grupo a adorar. Todo el día había adoración. O sea, mire usted hasta dónde puso David a Dios en honra. Amén. Por eso el Señor dijo: David hará lo que yo quiero. Dios estaba mirando en el arca, estaba mirando a Jesús. Y dijo: yo quiero que esa arca que Saúl despreció tenga la honra y el honor que debe tener. Y David tenía eso en su corazón. Dice: yo digo, no dormiré hasta que haya morada para mi Dios. Él quería hacer un templo como lo hizo Salomón, pero Dios no lo dejó, usted sabe, porque él fue un hombre muy derramador de sangre. Pero él le pone un lugar y le pone adoración 24 horas. ¿Quién podía contra David? Ahí había adoración. Entonces Salomón, cuando despierta, dice: yo quiero aquí en Gabaón. Aquí está toda la parafernalia del tabernáculo, todas estas cosas, pero lo más importante está en Jerusalén. Y descendió a Jerusalén, y dice la palabra: se presentó delante del arca del pacto y ofreció sacrificio, y comenzó a ofrecer holocausto, y derramó sangre en ese lugar, y se presentó delante de Dios. Y entonces él se esmeró para que esa arca hallara el reposo que David un día había dicho, en construir el templo. Y construyó el templo y lo forró en oro. Y usted sabe ya todas las cosas que él hizo ahí. Y metió el arca como si el arca quedara de aquel lado, el lugar santo, el lugar santísimo. Y la metió, y dice que las varas del arca se veían, se salían afuera del velo. E hizo 2 ángeles grandes así, que estaban, el ala de uno daba con la pared aquella y la del otro daba con el ángel que estaba al lado. El que estaba al lado, el ala daba aquí y la otra daba así en la pared. Y el arca estaba ahí como está este púlpito ahí. Y ahí venían, y él hizo algo, hermano, cuando construyó el templo. Todo el pueblo vino, hizo allí un altar y se presentó delante de Jehová, y todo el pueblo ahí presente, y comenzó a hablar y a decir: Jehová Dios, pusiste misericordia con mi padre, poniéndole, me pusiste a mí rey en lugar de él. Y comenzó a orar y a decir: Señor, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Tú eres esta casa para ser morada para ti. Y él comienza a hablar con Dios y comienza a glorificar y a poner al Señor en alto y a decir: Señor, si tu pueblo
un día pecare contra ti, pero viniera a este lugar y se humillara y orare, tú perdonarás a tu pueblo, tú escucharás a tu pueblo, perdonarás. Si tu pueblo fuere llevado cautivo por causa de la desobediencia y allá en la cautividad extendieran sus manos como lo hacía Daniel hacia Jerusalén, Señor, tú oirás desde este lugar. Si de aquí viniera el extranjero y clamare, tú oirás de este lugar. Y si viniera plaga y si pasara esto, pero el pueblo viniera aquí donde está el arca y clamare, tú oirás desde los cielos. Él se había postrado, se tiró y comenzó a orar, y el pueblo ahí, hermano, y él ora y ora, Señor, consagrando el arca. Y él tenía un holocausto ahí, cayó fuego del cielo y prendió el fuego. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. El arca, hermano, estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. Jesús estaba ahí siendo glorificado. Jesús era el centro del ministerio, del reinado en ese momento de Salomón. Por eso tantas bendiciones, por eso tantas cosas hermosas. Cuanto dan gloria a Dios, a su nombre. Jesús debe ser siempre el centro de todo. El Espíritu Santo, te voy a decir algo. Jesús dijo en San Juan 16:14 que el Espíritu Santo, digo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y me glorificará a mí. Porque todo lo que tiene el Padre es mío. Yo te voy a decir algo. El Espíritu Santo no está para glorificar a ningún hombre. No. Me da pena decirles esto. No está para glorificar a ninguna persona en particular, ni a ninguna iglesia en particular. Él está para glorificar a Jesús. Amén. Es Jesús la persona más importante. Es Jesús, iglesia amada, pastores amados. Jesús no debe salir de tus enseñanzas. Jesús debe ser el centro de tu predicación. Jesús debe ser el centro de nuestras alabanzas. Jesús debe ser el centro de nuestro hogar. Jesús debe ser el centro de nuestra vida. El Espíritu Santo camina en concordia con aquellos que estén dispuestos a hacer la obra que el Espíritu Santo vino a hacer, a glorificar a Jesús. A veces nosotros sin darnos cuenta, podemos estar dentro de nosotros pidiendo un poquito de esa gloria. Queremos a veces que nos vean. Nos gusta que la gente vea cómo predico, cómo canto, cómo ministro. De hecho, hay gente que dice, una hermana dijo estas palabras, yo sí me saboreo ese púlpito, yo me imagino ahí arriba, caminando en ese púlpito, predicando. A veces hay gente que dice, yo quisiera cantar como el hermano fulano. ¿Como para qué, perdón? ¿Para glorificar a Jesús o para que la gente te vea? No. A veces, yo no digo que no pidas unción, no me malinterprete. A veces nosotros estamos pidiendo, úsame, Señor, aquí estoy, una unción tan poderosa, para que me vean como tú me usas. Y Dios es tan bueno que muchas veces por algún tiempo te lo permite. Pero llega un momento en que tú te encuentras que realmente a la persona que más has estado mostrando ha sido a ti. Amén. Y Jesús en la periferia. Nosotros en el centro. Muchas veces nuestra familia ocupa el centro. Jesús la periferia. A veces las intenciones de nuestro corazón es las finanzas, es la riqueza, es la fama. Y Jesús en la periferia. Jesús por fuera. Yo entendí, cuando yo meditaba en esto, yo entendí por qué tanta gente llega a la iglesia y después se descarga. Cuando le viene la prueba, porque Jesús no es el centro. Hay gente que se van de la iglesia porque tienen deuda, se van de la iglesia porque tuvieron una discusión con el hermano, se van de la iglesia porque no los están pasando en el púlpito, se van de la iglesia por muchas cosas, porque Jesús no es el centro de sus vidas. Cuando Jesús es el centro, a ti no te importa si te pasa, si no te pasa. A ti te importa que Jesús sea el centro de mi casa, Jesús sea el centro de mi corazón, Jesús sea el centro de mi hogar, de mi palabra, de mi consejo, de mi alabanza. Él debe ser el centro. Yo te hago una pregunta. ¿A quién vio el Padre cuando bofeteaban fuerte en la cara? ¿A ti, a mí o a Jesús?
¿Había pecado Jesús? No. Jesús no había pecado. Y estaba ahí como un pecador. Y alguien llega y le golpea la cara. Y el padre está viendo a su hijo. Le golpean con puñetazos. Le escupen al Hijo de Dios. Y el padre se contenía. Decía, mi ira la voy a descargar toda sobre Jesús. Cargando la ira del pecado de la humanidad. La descargó toda sobre Jesús. Y Jesús como un cordero calladito. Jesús fue bofeteado. Jesús fue coronado con espinas. Jesús fue azotado. Y su espalda fue rajada toda. Fue clavada, sus manos fueron atravesadas por clavos. Sus pies fueron atravesados por clavos. Su costado fue atravesado. Su sangre manaba. Yo daba una enseñanza en la iglesia, que la tengo en la página, que se llama La Voz de la Sangre. Y me llama la atención, es que Jesús lo desnudaron y lo presentaron en el pretorio. Y mientras iba el pretorio, toda la sangre que le iba botando, iba pasando, iba cayendo ahí. Y lo presentaron ante el pretorio y lo escarnecieron para que tú no seas escarnecido. Lo humillaron para que tú no sufras la humillación. Lo castigaron para que tú no sufras el castigo. Él fue el que fue golpeado. Él fue el que fue azotado. Él fue el que murió en la cruz. A Él fue el que el Padre vio. Entonces, ¿cómo voy a pretender gloria para mí? Amén, amén. Hermano, yo no sé si digo bien o digo mal con esto. Si digo mal, por favor, no lo tome a mal. Pero a veces yo creo que nosotros cometemos un error cuando decimos, Señor, derrama tu gloria. Porque yo digo, ¿será que hay una gloria mayor que Jesús? Y si decimos que la derrame es porque no está. Y si no está, estamos graves. Y si Jesús está, hay una gloria mayor que Jesús. Solamente glorifícalo, exáltalo y Él se encargará de los demás. Aleluya. A su nombre, gloria. Yo he dicho a Dios, Señor, tu gloria, Señor, es Jesús. Dígame, ¿qué gloria más hermosa puede haber en este recinto que Jesús? Tú y yo estamos redimidos, perdonados, lavados, nuestro nombre escrito en la Biblia de la vida. ¿Quién puede merecer algo mejor que Jesús? Jesús. Jesús, el amado. A Él fue el que el Padre vio golpeando. A Él. Jesús es el centro de todo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 13, no sé si alguien me puede ayudar. Creo que dice, Él es el alfa y el omega. Eso quiere decir que Él es la primera letra del alfabeto, como que dice de la A y la Z. Él es la primera palabra y la última palabra. La primera palabra la tiene Jesús. La última palabra la tiene Jesús. Él es el principio y el fin. Esto se refiere a su persona. Él es el primero y el último. El primero de toda su creación. Y lo último de toda la creación, de toda la obra hecha por Dios, es Jesús. Él se refiere a su obra, al sacrificio perfecto que no necesita más nada. Él se sentó a la diestra del Padre y te sentó a ti, me sentó a mí y nos ha dicho, entren en mi reposo. Anoche compartí algo sobre el reposo allá en la iglesia. Procuremos, es la única parte de la vida que nos manda. Hay dos, mire, en el Antiguo Testamento nosotros vamos a escuchar mucho la palabra esfuérzate. Mira que te mando que te esfuerces. Amén. Es una bendición. Pero en el Nuevo Testamento, la única parte donde vas a encontrar esa palabra es en 2 Timoteo 2:1, esfuérzate en la gracia. Es decir, en el don, en el regalo inmerecido de Dios. Esfuérzate en aceptarlo, en recibirlo. Que Jesús, con Cristo fuimos juntamente crucificados. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, Él estaba siendo crucificado, pero ahí estaba Jorge Carvajal siendo crucificado. Aunque yo no sufrí el agravio, el oprobio, la muerte, Él la sufrió por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo hemos muerto, con Cristo hemos resucitado y con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Con Él estamos ahí, Él es el todo de todos nosotros, hermanos. Ahora, amados, Jesús, dice la palabra que Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy ¿dónde? En el medio. Jesús fue crucificado en medio de 2 personas. El Padre siempre lo ha puesto en el medio.
Jesús se ponía en medio de sus discípulos y decía: paz a vosotros. Donde estén dos o tres con mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Jesús es el centro. Usted ha visto algún día los candelabros, ¿verdad? De oro que usaba el pueblo de Israel allá en el lugar santo. Jesús es la lámpara del centro. Usted va a encontrar en el centro un tubo, y los otros tubos van en número, dice que alumbren hacia la lámpara del centro, hacia Cristo. Es decir, todo lo que nosotros somos, nuestro ministerio, nuestra vida, nuestro andar, nuestro dormir, nuestro despertar, nuestro caminar, tenemos que tener en cuenta que sea Jesús el centro de todo. Jesús. Cuando dicen gloria a Dios, es Jesús. Pero a veces nosotros nos equivocamos. A veces se nos olvida Jesús. Y me llama la atención que en Samuel, creo que es Samuel, ¿verdad? Segunda de Samuel 2, 23, 8 al 39. Usted sabe que hay ahí, ¿verdad?, los valientes de David. Hermano, no solo es bonito conocer a Jesús, sino que es vital. A su nombre gloria. Debe ser Jesús el centro de nuestra vida, de nuestras enseñanzas. El centro de nuestro matrimonio debe ser glorificar a Jesús. Él dice que donde haya dos o tres, Él estará en medio nuestro. En Apocalipsis 22 ya le dije eso, gloria a Dios. A veces queremos usar a Jesús para tener dinero, fama, salud y muchas cosas. Y no es que Dios no bendiga de tal manera, pero muchas veces Jesús está en la periferia y estas cosas son el centro de nuestras vidas. Una persona puede decir: yo puse a Jesús en el centro y Él me prosperó y me bendijo. Entonces otra persona puede decir: entonces lo voy a poner en el centro para que me prospere y me bendiga. Para aquel Jesús fue el centro, para el otro fue el amuleto para prosperar y ser bendecidos. Porque de pronto tu finalidad no es ponerlo a Él en el centro como Él se lo merece, sino ponerlo a Él en el centro para ser prosperado. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Ponerlo a Él en el centro para que me glorifique cierta formita por ahí a mí. No, hermano. Jesús debe ser el centro de todo. Aleluya. Él debe llevarse toda la gloria. Dice la palabra: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. En 2 Samuel 23, ahí habla de los valientes de David. Y muestra unas hazañas poderosas que estos hombres hicieron, y yo me alegro. Y fueron hombres de Dios. Dice que uno de ellos agarró una espada y defendió un terreno de lentejas hasta que la espada le quedó pegada. La fue a soltar y la espada, tanto calambre, no sé, ¿verdad?, que el Señor se la agarró. Dios sabrá qué pasó. Hubo otro que mató dos leones. Bueno, que llama la atención esa expresión, los dos leones de Moab. Una vez me puse a investigar sobre eso, no le quiero decir nada. Mató los dos leones de Moab, pero dice que este hombre mató un león estando nevando. Usted sabe lo que está bajo la nieve, lo difícil que es caminar en nieve y enfrentar a un león en una cueva. Y este hombre mató al león ahí en la cueva. Y dice que uno, en una ocasión, no en 800 ocasiones, en una ocasión mató 800. Y ellos hicieron hazañas. Pero siempre hay una frase que aparece dos veces y tres con la que menciona el hecho de ellos. Dice: pero no superó a los tres primeros. Pero no superó a los tres primeros. Pero no superó a los tres primeros. Y fue reconocido, fue ilustre. Fue reconocido entre los 30, pero no superó a los tres primeros. Los tres primeros un día estaban por allá y dijeron: vamos a visitar a David. Y llegan donde está David, que a lo mejor David está parado así en la cueva mirando hacia Belén, donde él nació. Y en la distancia se ve allá la guarnición de los filisteos. Y hay un pozo ahí. Y él dijo: ¿quién me diera que me diesen a beber agua del pozo de Belén? Y los tres valientes se miraron. Hasta ese momento no eran los tres valientes, eran tres muchachos endeudados que estaban ahí. Y se miraron y hicieron así. Él no sabía. Y se fueron. Irrumpieron en el campamento filisteo. En medio de un ejército armado.
sacaron agua y salieron. No sé si hubo muertos, si no hubo muertos, si hubo guerra, no sé. Lo que sí sé es que sacaron agua y se han presentado ellos con el agua. Y dice David, ¿eso qué es? Y él dice, mi Señor te dijo que quería tomar agua del pozo de Belén. Nosotros fuimos allá y se la dijimos a traer. Y David dijo, Dios, ¿cómo puede ver yo la sangre de mis hermanos que pusieron su vida por mí? Digo, Señor, recíbela como una ofrenda de estos valientes. Y la derramó para Jehová. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que ninguno superó esos tres primeros. Los otros sirvieron al reino, pero estos tres sirvieron al rey. Nosotros tenemos que tener cuidado de estar sirviendo al rey, no solamente en el reino, sino al rey. Él debe ser el centro. Nosotros hay momentos que tenemos que observarlo, analizarnos. Él debe ser el centro. Primera Reyes, capítulo 11. Ya estoy terminando, regálame unos minuticos más. Primera Reyes, capítulo 11 dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se les juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, con Jehová Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiera dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Voy a explicar algo. Salomón iba a Siria, cabalgando, visitaba al rey de Siria, o el rey de Siria lo visitaba a él y le decía a Salomón: tengo una hija hermosa, yo quiero que ella sea tu mujer. Bueno, tráeme. Amón, tengo 2 hijas hermosas, quiero que ellas sean tuyas. O él llegó a aparecer: oye, me gusta esa muchacha, me la puedo llevar. Tuvo 700 reinas, hijas de reyes, hacía pacto con ellos y las traía. Ahora, usted no piensa que Salomón tenía 1000 intimidades en el día, porque ahí sí es verdad que no llega ni a los 50. Sino que Salomón cualquier día podía decir: llámeme a fulana. Y pasaba que Salomón le decía con ella, y ella estaba ahí con el rey, cualquier día se acostaba con una, con la otra. Pero dice la palabra que ellas eran extranjeras, no tenían temor de Dios, sus corazones estaban inclinados a adorar
imágenes, ídolos abominables. Y algunas de ellas le cogían la barba a Salomón, le sobaban la frente, le decían, amor, yo te quiero pedir algo. O sea, yo sé que Jehová tu Dios, Él es tu Dios, pero, o sea, tú tienes que entenderme a mí. Yo amo, amor. Yo me siento mal cuando no lo puedo adorar. Permíteme construir un lugar alto. Bueno, ven. Y él iba con ellas. Y hasta ofrecía sacrificio con ellas. Con la otra y menciona. Yo pienso que hubieron más, pero la Biblia no se va a poner a mencionar todos, muchos ídolos. Y llegó un momento, cuando yo leía eso, te voy a decir que hubo jugada de imaginación. Yo veía a Salomón pasando por el templo de Jehová que él mismo había hecho. Mañana vengo acá a adorar a Jehová. Y subía. Al día siguiente lo agarraba a la otra. Ay, mi amor, me acompañas a adorar a la. Ay, no, yo dije a adorar a Jehová. Ay, vamos. Sus mujeres le inclinaron el corazón. Se lo sacaron de Jehová Dios. Se lo sacaron del arca del pacto. Se lo sacaron del templo. Y lo fue adorando a otro lugar. Sacó a Dios. Yo te dije que el arca del pacto se ofrecía un sacrificio anual, pero había un sacrificio por expiación que se ofrecía todos los días. En la mañana, que significa que Cristo fue crucificado en la mañana, y el cordero de la tarde, que significa que Cristo murió en la tarde. Y ellos ofrecían eso y eso expiaba el pecado. Llegó un momento en que ya Salomón no hacía esto. O sea, ya su pecado no era expiado, porque él se olvidó del arca del pacto. Se olvidó de la tapa del banco de la misericordia, de la gracia. Y su pecado fue revelado. Fue idolatría, todo. Bueno, Salomón tenía muchos pecados, como todos nosotros. Pero cuando él venía ante el arca del pacto, sus pecados eran redimidos. Pero él, al dejar de hacer esto, sus pecados fueron descubiertos. Entonces Dios corta los días de Salomón. Lo que le dije ahorita del verso 14. Dios corta sus días. Pudiste haber vivido más, 80, 90 años. Vamos a cortártelo aquí. Y termina aquí. Salomón sacó a Cristo, sin darse cuenta lo sacó. Y comenzó a ir en decadencia, dice la Biblia, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Yo quiero que tú mires algo. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 1, versos 12 y verso 13, Juan está en el Espíritu y él oye una voz como de trompeta y él dice, me volteé para ver la voz del que hablaba conmigo y vi a uno que semejante al Hijo del Hombre. Sus ojos eran como el sol, su cabello como blanca lana, sus pies como el bronce bruñido y su voz como el estruendo de muchas aguas, y estaba en medio de 7 candeleros. En el capítulo 1, creo que el verso 19 al 20 dice el Señor, el misterio de los 7 candeleros son las 7 iglesias. No es que solamente hubieran 7 iglesias o que el Señor solamente estaba en esas 7, sino que 7 es un número de la plenitud, de la perfección. Representaba toda la iglesia del Señor. Y el Señor dice ahí que el Señor estaba en medio, óigame, en medio de las 7 iglesias, en medio de las 7 iglesias. Pero me llama la atención que Apocalipsis, esas iglesias representan la iglesia de aquel entonces, que sintieron como tal, tenían esos problemas, los cuales el Señor les soltó. Pero esas iglesias representan la iglesia de todos los siglos que han vivido todos estos tiempos, todos estos años. Ha pasado por todas esas experiencias. Y puede representar la vida, la experiencia de cualquiera de esas iglesias puede representar la vida de muchos hermanos o de algunas iglesias. Pero también representa la iglesia de todos los tiempos. Empieza en Éfeso, cuando comienza a perder su primer amor, y terminan las dos últimas. Hay una que ha guardado la palabra, la cual el Señor dice, a ti te guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Pero a la otra, que es la misma iglesia de Cristo, que es la condición de algunos hermanos y la condición de otros, la condición de algunas iglesias y la condición de otras. Apocalipsis 3:20 me llama la atención, que en Apocalipsis 1 el Señor está en el medio, pero al final el Señor terminó afuera de la iglesia y dijo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿En qué momento la iglesia sacó a Cristo?
¿En qué momento tú y yo podemos estar sacando a Cristo sin darnos cuenta? De nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra iglesia donde Dios nos ha puesto. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Salomón no se dio cuenta en qué momento su corazón se inclinó y sacó a Jesús. Y hasta ahí llegó toda su gloria. Te hago una pregunta. ¿Es Jesús el centro de tu vida? ¿Es Jesús el centro de tu vida? Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde. Vamos a darle gracias al Señor. Mi alma te da la gloria, Señor. Creo que he predicado la palabra que me diste. Jesús, eres el centro. Jesús,